soberano y eterno Dios, Padre celestial, estamos en esta mañana, Señor, invocando tu nombre que es sobre todo nombre, dándote gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios maravilloso, abrir nuestros ojos en esta mañana y ver un nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por las fuerzas, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por la familia, Padre amado. Gracias, amado Rey, por cada uno de los trabajos que puede tener cada hermano, por su vivienda, por su casa, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este evangelio. Gracias, Dios, por hacernos nuevas criaturas, Señor, por darnos una vida nueva, Padre celestial. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, porque queremos, oh Dios, adorarte, queremos glorificarte, queremos exaltar tu nombre, queremos reconocer tu grandeza, Señor, decirte desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, cuánto te amamos, cuánto anhelamos de ti, cuánto anhelamos tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Oh bendito Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Queremos oír tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos, oh Dios, que tú nos transformes. Queremos, oh Dios, que tú nos llenes con tu presencia en esta mañana. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Tu pueblo en esta mañana, Señor, te alaba, te glorifica. Oh hermano, si usted trajo ese aplauso para el Señor, déselo y dígale: Señor, gracias, amado Rey. Gracias, Dios, por la obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa obra redentora. Gracias por la muerte en la cruz que nos dio vida, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, oh Dios, aleluya. Vamos, hermanos, a tomar lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Les voy a invitar a que leamos en el libro de Primera de Corintios. Vamos a leer primer libro de Corintios en el capítulo 15. Le doy la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. A los niños también le damos la bienvenida en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer desde el verso 51 hasta terminar en el verso 58. También saludamos a los que nos están viendo a través de las redes en esta mañana. Estamos en esta semana de renovación, amén. Toda esta semana hemos estado en un hermoso evento donde hemos sentido la presencia de Dios, donde hemos podido alabar al Señor y hemos visto cómo la obra de la cruz del Calvario, esa obra redentora, ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Y hoy no nos vamos a quedar atrás. Hoy tenemos un servicio especial y el tema es sobre la resurrección. Así que vamos a estar también muy atentos. Este capítulo de la palabra en Corintios nos habla la resurrección de los muertos. Pero quiero que leamos desde el verso 51 que dice la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Leamos todos los dos últimos versos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. Hermanos, Él llevó nuestra carga, Él llevó nuestro pecado y Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Anoche escuchábamos en la enseñanza cómo esa muerte nos dio vida a nosotros,
porque ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso murió en la cruz para que usted y yo pudiéramos estar hoy en esta mañana alabándolo y glorificándolo a Él. Pero no se quedó en la tumba. Él resucitó, aleluya, gloria al Señor. Y el Señor se cumplió la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él es el victorioso en esta mañana, aleluya. Vamos a adorarle, vamos a glorificarle con todo nuestro corazón, aleluya. Glorifique al Señor en esta mañana. Cierre sus ojos y alabe al Señor. Gracias, Dios. Santo es el que vive, santo es el que reina. Él es santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Dígaselo santo a en Él. el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Aleluya, santo es el que vive en esta mañana. Con su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. Así es. De tal manera amó Jesús, Aleluya, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, aleluya, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Santo en el pesebre, santo en el sepulcro.
su vida en la cruz. Por mí, lo diste todo por salvar. Oh hermano, amigo, lo dio todo por ti, por mí. Tú padeciste en mi Mira mi lugar, Señor. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por salvarme. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Santo Cordero, Dios de los cielos, Entregaste tu te vida, quiero Señor. adorar, Cada gota de sangre quiero derramada exaltar. por nuestros pecados, El Señor. universo, Sobre tus hombros llevaste nuestras cargas, Señor. te tiene que adorar, En esta mañana tu pueblo te alaba. tiene que exaltar. Santo Cordero, Levanta tu voz, hermano, dile: Dios en los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, esta mañana aquí está el Dios Santo de los Cordero y está cielos, esperando que tú le alabes a Él, que tú le exaltes y reconozcas su grandeza y su poder. Aleluya. el universo, Oh, está el Espíritu Santo en esta mañana. te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, hermano, aquí está la presencia del Señor. Amor puro y bendito, Oh, como Señor. el amor de mi Cristo, Reconocer tu grandeza. incomparable amor, Tanto que aunque amor el por mar nosotros. se secare y se esfumen Oh, los cada gota montes, derramada en la y cruz. allá en el horizonte no brille más el Por amor de tu sol, pueblo, que aunque en el infinito los Gracias, Dios. astros no titilen, y aun cuando se termine las artes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. que nada te
quiero dirigirme y en mi canción decirle su amor si es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Y temor grande. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Porque el amor de Dios, a cuanto todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan grande y temores y hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Oh, hermano, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Oh, santo, ni riqueza, ni gobierno, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, hermano, en esta mañana, qué bueno que usted le pueda decir al Señor estas palabras. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Oh, nada me podrá separar. Nada, hermano, dígalo con convicción en esta mañana. Ni las riquezas, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, Señor, nada me podrá separar de tu amor, oh Dios. A su nombre sea la gloria. Adórelo en esta mañana, a eso hemos venido. Así la alabanza haya parado, hermano, su alabanza y su adoración permanece. Su exaltación para Él es lo que el Señor está esperando de ti en esta mañana. Oh, su Espíritu Santo está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Señor, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni enfermedad, nada nos podrá separar del amor tuyo. Gracias, Señor, y gracias, Dios maravilloso, por tu presencia con nosotros. Oh Santo Dios, en esta mañana renueva nuestros corazones. Renueva, Señor, nuestra mente. Renueva nuestra fe, Señor. Renueva, Dios, un espíritu nuevo en nuestras vidas, Padre amado. Hay un pueblo, hay una iglesia en esta mañana aquí, oh Dios, que tiene sed, que tiene hambre de ti, tiene hambre de tu presencia. Quiere sentirte, oh Dios maravilloso. Gracias, Señor, gracias, Dios, aleluya. Demos una alabanza al Señor, digámosle a Él:
Con más vida digamos, gloria al Señor, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Amigos, qué bueno nosotros darle la gloria al Señor y sentirlo a Él, porque Él está aquí. Tal vez no le están viendo como muchas personas en el mundo ponen en esta semana, ponen una imagen, una cruz, para demostrar que ahí está la presencia de Dios. Pero usted y yo sabemos que no necesitamos una imagen, no necesitamos una estatua, no necesitamos una cruz. Usted y yo sabemos que Él está aquí. Usted y yo sabemos que aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esta mañana aquí está el soberano y a Él glorificamos. Oh, gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, voy a dejarles en compañía de Escuela Dominical. Ellos tienen en esta mañana una presentación y el día de hoy tenemos nuestro servicio misionero y vamos a permitir que ellos pasen aquí. Ellos tienen una actividad en esta mañana. Dios les bendiga. ¿Quién vive? Amén. Hoy quiero presentarles el grupo de los Gedeones. Ellos van a presentarles hoy un tema que es, preadolescentes. Es que ya se me crecieron los niños. Ellos eran los niños míos de los Gedeones y los tengo siempre en la mente. Pues los quiero mucho. El grupo de los preadolescentes y con un tema del compromiso. Así es de que vamos a ponerle harta atención en el nombre de Jesús. Seré bautizado en el nombre de Jesús. Señor, solo deseo servirte. Esta simple oración que hizo el hermano Benjamín tuvo mucha trascendencia en su vida, porque no pensó él hasta dónde lo llevaría el Señor. En aquellos tiempos en Colombia, el orden del servicio se escogía por medio de papelitos que se depositaban en una canasta. Y de acuerdo a lo que sacaba, eso era lo que le correspondía hacer en el culto. El hermano se arrodillaba y decía: Señor, yo quiero servirte. Permíteme hoy servirte en vigilancia. Jóvenes, llegó nuestro culto. Dios les bendiga. Vamos a ver en qué quiere el Señor que le sirvamos hoy. Oración por las misiones. Me tocó la ofrenda. Haz la prédica. Dirección de culto.
Oración por los jóvenes. La recepción. Así pasaban los cultos donde el hermano oraba pidiendo al Señor en qué deseaba servir y el Señor respondía. Hoy quiero cantar un coro. Hoy quiero predicar. Había un deseo de servir en el hermano Benjamín que cada día crecía más y le gustaba mucho evangelizar. Señor, quiero servirte, solo deseo servirte, quiero servirte donde tú me lleves. Pasado el tiempo, el Señor le regaló su esposa y fueron llamados a la obra. Vayan y prediquen en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, deseábamos esto. Pasado el tiempo recibió una llamada donde le decían que iba para las misiones. Él quedó sorprendido. Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo así? Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Nos vamos para las misiones. Sí, No, ¿y para dónde? para Argentina. Estoy feliz, quiero gritar, quiero brincar, quiero saltar de la felicidad. Gracias, Señor. Cuando el misionero llegó a Argentina y recorrió el territorio, vio que era muy grande y dijo: Señor Jesús, esto es muy grande. Yo solo no soy suficiente. Señor Jesús, envía obreros a la mies. Voy a capacitar no solo de palabras, sino de hechos. Así comenzaron a llegar nuevos hermanos que el misionero capacitaba y se iban abriendo nuevas obras. Gracias a que comenzaron a llegar hermanos, se abrió esa puerta y se extendió la obra de Dios. El misionero enseñaba la sana doctrina y daba herramientas para que los hermanos defendieran la doctrina. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y él estuvo 14 años en Argentina. Luego trasladaban al hermano y su familia para el país de Chile. En ese momento el boom era el sueño chileno-americano y eso hizo que llegaran muchos hermanos desde Colombia y de muchas partes del mundo. Hermanos que el misionero capacitaba y enviaba a predicar el evangelio del nombre de Jesús. El misionero no dejó apagar la llama que había en su ser, sino que cada día crecía más y más la obra del Señor. Hermanos, el mensaje que nos deja nuestro hermano Benjamín para servir en las misiones es la sujeción, la paciencia, la obediencia y el saber esperar en Dios. Gloria al Señor. El orden del servicio, en un momento estaremos tomando la ofrenda, que será ofrenda misionera, pero esa enseñanza, de ese compromiso de ir a llevar el evangelio va quedando sembrada en ellos. De todos estos niños una nueva generación vendrá que le servirá al Señor.
¿Cuántos lo creen? Amén. Y dentro de estos niños están sus hijos. Así que créalo, hermano. Pero usted tiene que no solamente creerlo, sino también empezar a hacer el trabajo de formación para ellos. Agradecemos a Escuela Dominical por el trabajo que ellos hacen, por sembrar esa palabra en el corazón de los niños. Pero necesitamos que ustedes como padres también nos ayuden con ellos. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que guarde esta niñez, que Dios levante de entre ellos esos misioneros. Hay muchos lugares que necesitan que la palabra llegue a ellos. Estas islas necesitan de Cristo y estos jovencitos, estos niños saben los idiomas y muchos de ellos pueden llegar a esos lugares. Vamos a creer en esta mañana esta palabra. Oremos. Soberano Dios, en esta mañana presentamos, oh Dios, a cada uno de estos niños. Gracias, Dios, porque nos permites, oh Dios, ver la representación de esos misioneros, Señor, que tomaron un momento de decisión con el Señor, de servirle a Él. Oh Dios, en esta mañana presentamos a cada uno de estos niños, estos jovencitos, Dios, que están, Señor, haciendo estas obras de teatro, pero está quedando grabado en sus corazones ese compromiso, ese servicio, ese amor por tu obra, Señor. Bendito Dios, guárdalos, levanta de ellos, Señor, esos hombres y mujeres que te sirvan, que quieran, Señor, predicar tu palabra, anunciar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos, hermanos, también a orar. Aquí hay unos cumpleañeros, vamos a orar por los cumpleañeros. Dice la hermana Luz Damaris, está de cumpleaños. La hermana Natalia Loaiza también está de cumpleaños. La hermana Elena Osorio, también la hija de la hermana Olga, vamos a orar por ella. Si hay alguien más que esté cumpliendo años esta semana, levante la mano. El hijo de la hermana Cecilia. Catherine también está próxima a cumplir. ¿Quién? El hermano Alirio también está próximo a cumplir años. Amén. Vamos a orar para que la bendición de Dios esté sobre ellos. A ver, ¿a cuánto les gustan las bendiciones? Amén. Pero la palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir. Vamos a darle muchas bendiciones a los hermanos que están de cumpleaños y vamos a presentarlos en oración. Soberano y eterno Dios, en esta mañana, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están de cumpleaños, Señor. Un año más de vida que les regalas, Señor, para que te sirvan. Gracias, Señor, porque los has acompañado en cada trayecto, en cada momento de su vida, Señor. Este año que les regalaste, oh Dios. Los que ya vivieron ese año, pero los que comienzan a vivir un año más, Señor. Guárdalos, ayúdalos, Señor, en sus decisiones, en su caminar, Dios Santo. Revélales tu palabra, revélales tu nombre a aquellos que aún no lo han conocido, o aquellos, Señor, que están débiles en la fe, Señor. Auméntales la fe, te lo pedimos, oh Dios maravilloso. Bendíceles, oh Dios, este año más que les regalas es un año de oportunidad para que sigan, Señor, tu camino cada día. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Tomen asiento un momento, hermanos, y voy a aprovechar para dar algunos anuncios. Vamos a dar algunos anuncios. Tenemos por allí el video del retiro de los jóvenes. Vamos a ver el anuncio. Y mientras que ellos no lo pasan, recordarles que el próximo sábado tenemos ayuno. El próximo sábado vamos a tener ayuno. Era este sábado, pero por la programación se trasladó para el próximo sábado. Así que el próximo sábado tenemos nuestro ayuno en este lugar. Vamos a ver el video también de la programación que tienen los jóvenes. Muchachos, Dios les bendiga. Estamos en este momento rumbo a la isla de Arrecife, donde vamos a tener el retiro. Así que no te lo pierdas. Te esperamos. Aprovecha, regístrate. Recuerda que para el 31 de marzo es la fecha límite. En este momento vamos a ir a mirar y te vamos a compartir más detalles. Bueno, jóvenes, invitándolos a todos a nuestro gran evento, el Gran Retiro Juvenil, donde tú eres parte de él y podrás tener una gran experiencia con Dios. Aquí te mostramos algo ya de la parte dinámica de lo que es el paisaje. Va a ser de tremenda bendición. Prepárense, no se les olviden traer sus manuales, traer su Biblia, traer lo que necesiten, porque vamos a estar
en una noche de retiro, un día de retiro separados y dedicados para el Señor. Así que los esperamos, aquí ya estamos llegando, ustedes pronto también estarán viniendo, así que no se lo pierdan. Vamos a estar preparándonos, jóvenes, porque vamos a tener un bonito retiro juvenil, espiritual, en el cual vamos a separarnos de cualquier distracción que pueda haber. Estamos en una generación en la cual estamos bombardeados por diferentes distracciones, ataques, cosas, pero queremos salir un momento de todas estas distracciones, todas estas ocupaciones y encomendarnos a Dios, venir, sentir su presencia y vivir esta experiencia gloriosa en nuestro retiro en la dimensión del reino. No te lo puedes perder. Dios les bendiga y les esperamos. In the dimension of the kingdom. Debían haber cancelado, pero es el 17 y el 18 para que se programen. No sé, creo que los jóvenes harán alguna reunión para explicarles a todos los que ya se inscribieron qué tienen que hacer, qué tienen que llevar, bueno, para que no se vayan a quemar ahí con el sol. Bueno, todas las recomendaciones ellos lo van a hacer con los que ya se inscribieron. También eso es el 17, que es un viernes, al sábado 18. Pero viniendo del evento que ellos terminan allá el 18, viene el culto de las Dorcas, que también es el 18, y ellas tienen algo muy importante también. Bueno, ahí está un poquitico las recomendaciones, pero ellos van a tener una reunión con los que se van a ir al retiro. Pero tenemos el mismo 18 una conferencia conociendo mi cónyuge, amén. Conociendo mi cónyuge será solo para las damas. Pero no solo las damas casadas, porque aquí hay un pensamiento que solamente son las casadas, porque les van a… No, las que están en proyección de casarse también, las hermanas también que quieren aprender, porque ustedes también, hermanas, tal vez no tengan su cónyuge, pero tienen sus hijas que sí tienen sus esposos. Y si usted aprende, usted le enseña a su hijo o a su hija. Amén. No es solamente porque yo no tengo esposo, pues entonces no es para mí, no. El propósito de esta enseñanza es que usted también, dice la palabra, a las mujeres ancianas, ¿qué? ¿Qué dice la palabra a las ancianas? Que enseñen a las mujeres jóvenes. Entonces, para poder usted enseñar, tiene que aprender. Entonces, todas las mujeres, todas las damas están invitadas para que vengan a esta enseñanza. Y las jóvenes están invitadas, son las que están en proyección o que ya tienen al menos su novio y están en proyección de casarse. Amén. Bueno, este es también el anuncio de las damas Dorcas. Vamos, hermanos, a disponernos a cantar unas alabanzas más. Que las inscripciones de los jóvenes, el dinero, la hermana Maura es la que está con la parte de la tesorería. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos quieren batir sus manos? A ver, ¿usted qué le trajo al Señor esta mañana? Le traemos alabanza, le traemos adoración. Él nos ha dado vida para que le glorifiquemos. Aleluya. Gloria a Dios. Él vive, por siempre reinará. Él vive, vive, Él vive. Mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. Oh,
mi rabo, Miguel mi rabo. Abre mi huevo, Cristo, abre mi huevo, Señor, Miguel mi rabo, Miguel mi rabo. Y contemplamos majestad y el resplandor de tu gloria. Derramamos amor y poder, ahora nos canto, santo, santo. Y contemplamos majestad y el resplandor de tu gloria. Derramamos amor y poder, ahora nos canto, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Miguel mi rabo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Miguel mi rabo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Miguel mi rabo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Miguel mi rabo. Dígale esta mañana al Señor con sus palabras: tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, aleluya. Alábelo, dígale gloria al Señor, dígale santo, dígale poderoso y fiel. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. A ver, yo quiero permitir que los caballeros den una alabanza al Señor. Digan gloria a Dios los caballeros. Digan gloria a Dios las damas. Gloria a Dios los niños. Y todos juntos le decimos amén, gloria a Dios. Esa es una alabanza para el Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Voy a dejarles en compañía a nuestro hermano Julio. Él tiene el informe misionero en esta mañana. Y después del informe misionero vamos a tomar la ofrenda. Le vamos a permitir a nuestro pastor, él va a pasar en este lugar para hablarnos de la ofrenda. Igualmente darán la ofrenda los niños en su debido momento, pero ahora vamos a escuchar el informe misionero. Dios les bendiga. A ver, digamos todos gloria a Dios. Nuevamente digamos gloria a Dios. Él es el único que merece toda la adoración y la alabanza, ¿verdad? Él es el dueño de esta iglesia, hermanos. Él es la cabeza de esta iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, quiero saludarles en el nombre del Señor a todos los hermanos y a cada uno de los amigos. Darle la bienvenida en esta mañana a este lugar y de paso felicitarle pues por el esfuerzo que cada uno hace para estar aquí congregado adorando a Dios. Amén. Bueno, gracias a Dios, como todos pueden observar estas banderas que están acá al fondo, nos están diciendo que hoy es nuestro día misionero. Para todos los amigos que de pronto no conocen bien acerca de nuestra iglesia, somos una iglesia misionera. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una iglesia misionera que hace misiones a nivel local y también a nivel internacional. En Colombia, por la gracia de Dios, tenemos alrededor de 5,000 congregaciones donde se predica el Evangelio de Jesucristo y se aspira a llegar hasta los últimos rincones del país donde de pronto aún no está el Evangelio. Hasta allá hay proyección para llevar este mensaje de salvación. También a nivel internacional, la obra misionera, también estamos alrededor de 45 países por la gracia del Señor. Estamos predicando esta palabra, llevando este mensaje transformador. Así que somos una iglesia misionera.
Y cuando digo que somos, hermanos, es porque cuando usted ofrenda, usted está apoyando la obra de Dios para que la obra de Dios se siga expandiendo en el mundo. Cuando usted siente carga por la obra de Dios, cuando usted ora y le dice a Dios en oración: Señor, respalda las misiones, respalda a los misioneros en cada lugar, usted también está haciendo misión. Por la gracia del Señor, se está realizando también en la isla de San Andrés. La isla de San Andrés pertenece a Colombia y también hasta allá ha llegado el Evangelio de Jesucristo por la gracia del Señor. Allá se está predicando la palabra de Dios y bueno, también tenemos un video que lo estaremos viendo en estos momentos. Yo quisiera invitar a los hermanos de audiovisuales para que preparen también este video y podamos ver, hermanos, cómo Dios está respaldando su obra. Amén. Aquí en Aruba, yo creo que los que comenzamos aquí desde los inicios de la iglesia, podemos ver cómo Dios ha prosperado su obra, su misión aquí en Aruba, y de seguro que la ha seguido bendiciendo, ¿verdad? Hoy vemos que ya por fruto de la misión en Aruba, se está haciendo misión también en San Martín y hay proyección de seguir abriendo nuevas congregaciones. Y eso se va a dar, hermano, porque esta iglesia es del Señor. Aleluya. Somos Misión Colombia. San Andrés, un territorio rodeado de belleza, pero también con una profunda necesidad espiritual. Un punto estratégico del país, donde convergen culturas, idiomas y realidades. Un lugar donde la iglesia no solo está llamada a estar, sino a avanzar. Durante años, la obra en la isla ha sido acompañada por el Distrito 8, que ha sostenido el trabajo ministerial con compromiso, esfuerzo y dedicación. Agradecemos sus oraciones por el archipiélago de la isla de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. En esta zona tan maravillosa de nuestra Colombia habitan más de 63,000 personas según el DANE del 2025. Hay allí una comunidad raizal, que su idioma nativo es el creol, pero en la isla también se habla el inglés, se habla el español. Es un lugar que lo visitan anualmente más de 1.500.000 personas, turistas que vienen de diferentes lugares del mundo, y allí hay una oportunidad muy gloriosa de continuar expandiendo el Evangelio y seguir llevando esta palabra a cada corazón. Así que contamos con sus oraciones, con sus ofrendas y con ese respaldo lindo que la iglesia siempre tiene, identificándose por la obra misionera. Pero San Andrés no es un territorio más, es un campo que requiere enfoque misionero, acompañamiento constante y una visión intencional de crecimiento. La realidad de la isla demanda un nuevo nivel de atención. En un ambiente de unidad y propósito, se llevó a cabo un evento que reunió a las congregaciones de la isla de San Andrés y Providencia. Todas las congregaciones se unieron en este momento, evidenciando unidad alrededor de la misión. En este acto, el hermano Vicente Arango, delegado del consistorio, recibió del hermano Joel Lobo, supervisor del Distrito 8, la zona de San Andrés. Señor Jesús, hacemos entrega voluntaria y gozosa de la administración ministerial eclesiástica a nuestros ancianos del consistorio de ancianos,
para la gloria del Señor Jesucristo y la alabanza de la palabra del Señor. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Posteriormente, se realizó la posesión del hermano Jairo Grafe, actual director general de Misiones Nacionales, en compañía del hermano José Emery Jiménez, coordinador general de Misiones Nacionales, como nuevos administradores de San Andrés como zona especial misionera. Y extender un abrazo de fraternidad y de bienvenida siempre, hermano, a Misiones Nacionales. Y la podemos seguir los dos, un poquito para allá, de una junta. Más que un acto protocolario, fue una declaración de propósito. El Señor nos ha regalado la bendición que a través de Misiones Nacionales comencemos, o más bien continuemos, la hermosa administración de este lugar. Esperamos que la iglesia en Colombia y fuera de Colombia estemos orando para que Dios continúe haciendo maravillas. Allí tenemos 7 pastores con igual número de congregaciones. Y queremos que usted pueda disfrutar de este informe y también sentir ese gozo en el corazón de orar por la bendición que Dios ha preparado para San Andrés, Islas y también para Santa Catalina. Esto no es un cambio administrativo, es una decisión estratégica. Es enfocar esfuerzos, es fortalecer la obra, es asumir el reto de alcanzar una isla completa para Cristo. San Andrés entra en una nueva etapa, una etapa misionera. Reconocemos el trabajo del Distrito 8, que ha sido un instrumento de Dios para sostener la obra hasta este momento. Sobre ese fundamento, hoy se proyecta una nueva etapa. Hace algunos días atrás hicimos entrega de la isla de San Andrés, de la administración del departamento insular, y Dios nos permitió, por espacio de 44 años, desde el Distrito 8, contribuir al desarrollo, al progreso de la obra en ese lugar. Por la gracia del Señor entregamos 7 congregaciones plenamente conformadas, por encima del ingreso de nivelación, con propiedades absolutamente todas, un desarrollo notable, más de 500 bautizados en la isla. El Distrito 8 hizo presencia a través de los comités distritales, Dorcas, jóvenes, familia, los directivos. Estuvimos presentes en toda la vigencia, haciendo visitas, haciendo seguimiento al trabajo. San Andrés se levanta como un territorio misionero estratégico, donde el Evangelio seguirá siendo anunciado con poder, con visión y con propósito. Ahora somos 12 coordinaciones, 5 regiones y un solo propósito: anunciar el Evangelio del Reino hasta lo último de Colombia. Somos Misión Colombia. Vemos estos informes misioneros, es un motivo para que cada uno de nosotros tengamos más sentido de pertenencia con la iglesia, ¿verdad? A la que pertenecemos. No es cualquier iglesia, hermanos, es la iglesia que el Señor está perfeccionando para llevársela un día a las moradas eternas allá en el cielo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, los dejo en compañía de nuestro hermano William y que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Una vez más digámosle al Señor, gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Siempre bueno, que eso no se nos olvide nunca. Dios es bueno, Dios es fiel, amén. Con todos Él ha sido fiel, ¿verdad? Día tras día vemos su misericordia, su gracia, su fidelidad, su bondad, su provisión, amén. Día tras día nos damos cuenta que lo que dice la Biblia es así. Sus bendiciones son nuevas cada mañana. Amén. Esa es la fidelidad de nuestro Dios.
Bueno, hermanos, estamos hablando de misiones. Hoy es día misionero. Siempre que ven las banderas aquí, nos damos cuenta que es día misionero, y no solo lo celebramos, sino que lo vivimos también nosotros. Amén. Estamos haciendo labor misionera aquí en Aruba, estamos haciendo labor misionera en San Martín también, con la ayuda de nuestro Dios. Y todo esto es posible, hermanos, gracias a Dios y al respaldo de la iglesia. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero Marzo, la familia en las misiones. Cuando el consistorio de ancianos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia escoge un hombre para ir a las misiones,
El compromiso para este nuevo reto no es solo del pastor elegido, es un llamado para toda la familia. En algunos casos viaja la pareja sola, en otros viajan con los hijos y todos ellos empiezan a involucrarse de forma activa en este nuevo rol. Dios les bendiga a mis hermanos, sus oraciones para que esta obra continúe creciendo. No es lo mismo ser pastor en Colombia, donde las congregaciones cuentan con muchos líderes que apoyan el trabajo, que ir a atender un país con pocas personas que pueden ayudar. Es ahí donde el apoyo de la esposa e hijos es fundamental para el misionero. El trabajo en equipo es muy importante. La esposa y sus hijos desempeñan un papel invaluable asumiendo roles en la alabanza, traducciones al idioma del país, brindando apoyo en la oración, entre otros. Todo se convierte en un trabajo esencial que impulsa y fortalece el trabajo misionero. Ahora regresa a su casa y es recibido con cariño, con amor por su padre, quien le da un amor incondicional. La participación de la familia es clave en el apoyo al misionero en el evangelismo, la apertura de nuevas obras, las visitas a lugares que solicitan el mensaje o simplemente siendo los únicos asistentes a esos primeros cultos en los inicios de la obra. Además, hay familias que después de cumplido su periodo en las misiones deciden continuar su labor en el país de destino. Familia Pavón en España, familia Rátiba Marín en Francia, familia Silva Torres en Reino Unido, familia Blanco Naeder en Alemania, familia González Torres en Países Bajos, familia Monsalve Erazo en Suiza, familia Guisao Manco en Suecia, familia Tovar en Japón, familia Duque Castaño en Martinica, entre otros. También conocemos casos como el del hermano Elvis Gutiérrez y familia, que fueron enviados a las misiones por primera vez en el año 1995 al país de Honduras, de donde pasó a Guatemala y actualmente trabaja como misionero en el país de México, siendo administrado por la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana de los Estados Unidos. A lo largo de la historia de las misiones extranjeras, es común encontrar hijos de misioneros que han echado raíces en los países de destino. Algunos se han casado allí y han permanecido sirviendo activamente. Otros han recibido el llamado al ministerio y por amor a la obra han decidido no regresar a Colombia al finalizar el periodo de sus padres en las misiones, convirtiéndose en pastores, líderes o músicos que respaldan el trabajo. Guatemala. Tras el regreso del hermano Vicente Arango en el año 2005, sus hijas, Luisa y Marcela, permanecieron en el país después de casarse con jóvenes guatemaltecos. Ambas sirven actualmente al Señor en el ministerio de la música y en otras áreas. Argentina. La hermana Nelcy Quintero, esposa del misionero Julio Ginás, quien partió con el Señor mientras servía en Argentina, decidió quedarse en el país. Ella apoya activamente a la nueva familia misionera, sirviendo a Dios en intercesión, alabanza y escuela dominical. Su hijo, Josué David Ginás, también sirve en el Ministerio de la Música y de Com. Finalmente, Colombia se prepara para recibir al hermano Rudecindo Garcés, misionero de Brasil Norte, quien sirvió al Señor por casi 12 años en el Amazonas brasileño. Regresa este mes de marzo solo con su esposa, ya que sus 3 hijos, Ruder Andrés, Leider y Lady, se quedan sirviendo en el ministerio junto con sus respectivos cónyuges. Queridas familias misioneras, desde Colombia, la Iglesia les envía un fuerte abrazo. Queremos asegurarles que continúan contando con nuestras oraciones.
Mission Aruba 2025. No tiene nada, tú puedes probarnos. Poderoso, danos oración. Vamos a ver abajo, tendele abajo, abajo, abajo. Hoje nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós queremos unir no evento aqui para fazer algo hobby especial. Compartir o Evangelho de Deus. Aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nos quer para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. La presencia de Dios aquí se siente, la presencia de Dios. Andrés, Él es uno y su nombre es Jesús, 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 Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad. Y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission. Es que tu vida vaya acompañada de actos y de hechos. Amén. De actos y de hechos. Hay gente que dice, pastor, mi sueño es ser pastor. Pero bueno, vamos a verte ahora como pastor. Ponte los zapatos de pastor. Amén. Y entonces, ¿quién se va primero? El joven. ¿Quién llega más tarde al culto? El joven que quiere servir a Dios. ¿Quién, cuando lo necesitamos para algo, quién se puede primero? El que quiere servir a Dios. Y hermano querido,
Esto de servir a Dios implica que haya un llamado, haya un compromiso, pero haya una visión de servir. Amén. Y haya una renuncia. Y quiero decirle, hermanos, muchos de los que estamos sirviendo a Dios no estamos en este camino porque no tuviéramos otro oficio en el momento que nos llamaron a servir. En el caso de muchos de los pastores de nuestra iglesia, de los que hoy servimos a Dios, incluso nuestra posición al momento del llamado era más elevada, hablando en términos de posición administrativa o económica, que cuando salimos al ministerio. Así que no era para nosotros el ministerio un llamado bajo el cual dijéramos nos atrae la parte de que voy a tener buena corbata, buen saco o voy a andar en un carro. No, algunos ya teníamos nuestro carro, nuestra posición y nuestra vida establecida. El hermano Andrés está yendo a San Martín, pero él dejó su profesión muy importante allá y bueno, Dios toca corazones, llama personas, pero hermano, de dejar un laboratorio donde era el laboratorio que le tenían a él acondicionado para que él ejerciera su labor, ese laboratorio que le habían acondicionado para que ejerciera su labor allá, como su oficina de trabajo costaba 5,000 millones de pesos el laboratorio donde él ejercía su labor, como su oficina de trabajo para que ejerciera su doctorado y desde allí administrara. Eso era. Ahora está en San Martín, habiendo renunciado a su posición, a su lugar, a su llamado, a su trabajo, a su lugar como vivía. Tenía una planta de empleados a su alrededor que le servían para que pudiera desarrollar su campo, pero ahora sin ningún reparo se fue allá y dijo: voy a barrer el templo, voy a empezar de cero, voy a renunciar a mi salario alto para recibir apenas el sostenimiento que me dé para pagar el local, la renta, la comida. Pero hermano, hay gente que el llamado a servir a Dios es más fuerte, amén. Y eso es lo que necesitamos, que Dios nos regale hombres y mujeres, hermano, que quieran servir a Dios y que estén dispuestos a pagar un precio de servir a nuestro Dios, amén, amén. Y de seguro Dios lo bendecirá, eso sí se lo puedo decir, hermano. Y cuando Dios bendiga a un pastor, no se sorprenda. A veces hay personas que se sorprenden, pero no conocen la historia. A veces no se conoce la historia de qué precio. La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje?
el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Dígale a Dios gracias, porque esto no sería posible si no hubiese sido por una obra de Él en la cruz del Calvario. Si Él no va a la cruz, muere y resucita, no tendríamos salvación, no habría amor por los perdidos, no tendríamos la esperanza que tenemos hoy. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Díselo, díselo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Dígaselo, hermano, dígaselo. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Primer libro de Corintios, capítulo 15. Primer libro de Corintios, capítulo 15. Vamos. Primer libro de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, esta mañana. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículos 17 al 20. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 20. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Han encontrado todos? Amén, hermanos. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 20. Usted puede leer en su casa todo el capítulo, habla acerca de la resurrección, pero yo voy a tomar al menos estos 3 versículos. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿qué? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20, todos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, amigos, quienes nos ven a través de las redes también esta mañana, hemos venido esta semana bajo un lema y es la obra del Calvario. Amén. Y nos han venido predicando acerca de lo que ha sido la obra del Calvario. Y aunque hay mucho más para decir, hermano, muchísimo más, nos han hablado al menos de algunos aspectos que nos pueden ayudar a todos y cada uno de nosotros a dimensionar, a comprender en cierta manera lo grande del plan de Dios para salvarnos a nosotros. Amén. Y yo quisiera que esto lo entendiéramos muy bien desde los niños, los jóvenes, las personas que están aquí hasta los más grandes y cada persona que nos visita y que nos escuchará en el transcurso del tiempo a través de las redes sociales. El plan que Dios trazó para salvarnos ha sido un plan inmenso, ha sido un plan grandísimo, ha sido un plan sublime, ha sido un plan majestuoso, ha sido un plan extraordinario para que usted y yo hoy podamos decir que tenemos salvación y que contamos con vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Dele la gloria a Dios. El jueves nos hablaban acerca del Gólgota.
Amén. Lo que significó el Gólgota, conocido también como el lugar de la calavera, donde llevaban a los peores presos, a los peores delincuentes, y los exhibían públicamente. Así que Jesús fue llevado al peor lugar, donde llevaban a los peores delincuentes y los colgaban. Allá les daban muerte, pero primero había un espectáculo público de martirio y de burla al que estaba ya colgado. Amén. Así que de eso nos estaban hablando el día jueves. El viernes nos estaban hablando de lo que significó esa muerte, todo lo que se vivió en el proceso de esa muerte. Amén. Lo que fue la muerte de Cristo, el sufrimiento en la muerte, el dolor que Él experimentó, como de su cuerpo, de sus poros salía sangre. Amén. Y la Biblia dice, perdone que se lo diga, sí, la Biblia dice que el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre. Pero solo hay dos razones científicamente comprobadas por la que una persona puede brotar sangre por sus poros. Número uno, que lo haya mordido un animal muy venenoso, a tal grado que el veneno haya hecho un efecto que salga por los poros. O número dos, porque alguien esté viviendo un grado de dolor y de una angustia muy, muy fuerte, brota sangre de esa manera. Pues déjeme decirle, hermano y amigo, la obra de Cristo en el Calvario tuvo que vivir esos procesos para que usted y yo hoy tengamos salvación. Digan amén. Para que usted esté aquí, para que usted conozca a Dios, para que yo conozca a Dios. Ayer en la noche nos estaban hablando de lo que sucedió en el lapso entre que murió y resucitó. Amén. Y nos contaban cómo Pedro describe que Jesús fue y le anunció a los espíritus encarcelados. Pero no fue a predicarles el evangelio para que se arrepintieran. No, ya estaban perdidos. Eran los espíritus encarcelados, y todo lo que se habían rebelado contra Dios es a los que descendió allá. Pero ¿sabe a qué descendió allá? A demostrarle la victoria, a darles a entender que su vida, su muerte y su resurrección era la más grande victoria frente a las potestades, frente al mundo, frente al pecado, frente al infierno, frente a todos los gobernantes de las tinieblas. Él descendió para mostrarle al diablo y a los espíritus que Él es el Dios todopoderoso, y que vencía la muerte, y que vencía el sepulcro, y que enfrentó el dolor, y que enfrentó el martirio para levantar un pueblo, para levantar una iglesia, para redimirnos y hacernos sus hijos. Usted y yo somos fruto de la aflicción de Cristo. Digan amén. Somos fruto de la aflicción de Cristo. Hermano, si el Dios, es que esto, hermano, uno a veces lo predica, pero si uno se detiene a pensarlo a fondo y a profundidad, esto tiene un significado inmenso, difícil de explicar. Sustentar, pues nosotros lo sustentamos, pero hasta donde nuestra mente finita y nuestra capacidad humana nos permite contarlo. Pero hermano, lo que se movió en todo ese escenario para que usted y yo hoy tengamos salvación y podamos ser iglesia y podamos ser hijos de Dios y podamos decir soy salvo y podamos decir tengo perdón de pecado. Hermano, se movió el cielo, se movió la tierra y se sacudió el infierno para que usted y yo estemos hoy aquí cantando y alabando a Dios y que nuestros pecados hayan sido perdonados. Dele la gloria a Dios. Lo que hasta aquí nos han contado es muy grande, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano?
lo que hasta aquí nos han predicado es muy grande. Lo que nos predicaron el jueves, el viernes, anoche. Pero quiero decirle algo, hermano. Cuando hablamos de la resurrección, de lo que fue la resurrección, esa fue la obra cúspide. Esa fue la obra cúspide, el clímax, lo máximo, lo más grande, lo que puso el sello, lo que puso el veredicto, lo que sentenció todo para decir: ha resucitado y por tanto ellos son redimidos, por tanto ellos tienen salvación. Hermano, la resurrección no es parte de la vida ni de la doctrina cristiana, es el eje central de nuestra fe cristiana. Amén. La resurrección de Cristo es el premio más grande, lo máximo de la obra del Calvario. Amén. Hermanos, si la tumba no hubiese quedado vacía, no tendríamos nada que celebrar. Nada. Si la tumba no hubiese quedado vacía, no habría que celebrar. No habría que contar, no habría que decir. Solo si hubiese dicho lo que decían algunos. Sí, Gamaliel mismo lo dijo. Cuando algunos estaban queriendo atacar a los cristianos, Gamaliel dijo: si este es un movimiento como los otros movimientos, solo basta que muera su líder, y el día que muera su líder será historia. Pero hermano, los grandes líderes de la historia murieron y se quedaron allá. Pero el día que murió Jesucristo, se hizo de todo para tratar de impedir que se levantara. Pero la Biblia dice que la tumba de Jesús está vacía. La historia dice que ese sepulcro quedó vacío, y esa victoria, hermano, es la que nos tiene a nosotros hoy aquí. La resurrección de Cristo es la más grande victoria. Por eso usted canta, por eso usted ora, por eso el diablo no se mete con usted, por eso los espíritus tienen que renunciar a meterse con la iglesia, porque Cristo resucitó. Dele esa gloria a Dios, dele ese aplauso al Señor. Hermanos, la resurrección cambió la historia. La historia. La historia. Tanto así que el ser humano, desde que cayó, su historia estaba marcada por la finitud, por lo limitado, porque la muerte y todo lo demás se apoderaba y lo consumía. El ser humano estaba enmarcado, hermano, en una filosofía que se llamaba: el hombre ha sido destinado para vivir una vida limitada, un liderazgo corto, y aunque se esfuerce y crezca, terminará en la triste historia del polvo de la tierra y no se sabrá más de él. Pero la resurrección cambió esa historia. La resurrección cambió esa historia, hermanos, y cambió lo temporal de la vida nuestra por algo más glorioso, y es que Dios dice que ha puesto eternidad en el corazón de aquellos que le siguen y le buscan, de los que caminan con Él. Hermano querido, nuestro paso por esta tierra solo es pasajero, solo es momentáneo, porque a nosotros nos espera una morada eterna en el reino de los cielos. Pero eso fue posible porque Dios cambió nuestra historia. Hermano y amigo que está aquí, el pecado introdujo algo que en la filosofía se conoce como la entropía, el desorden y la muerte. Pero el día que Cristo vino, hermanos, el día que Cristo vino,
todos los que estaban destinados a la muerte, al caos, al desorden, a que el sepulcro y la muerte tuvieran dominio sobre ellos. El día que Cristo vino y el día que Él vivió una vida mansa y humilde y nos enseñó con su ejemplo, y fue a la cruz del Calvario, y aunque le dijeron bájate de allá si eres Dios, y guardó silencio, aunque al Pedro, el mismo discípulo en Getsemaní, le dijo: tú vas a morir por ellos, vas a sacrificarte de esa manera. Hermano y amigo, aunque lo hizo y guardó silencio, murió y fue torturado, y murió, fue sepultado, pero al tercer día se levantó victorioso, cambió el destino de la entropía y dijo: ahora hay otro destino para ellos. Oh hermano, alabe a Dios esta mañana, alábelo. Alabe a Dios esta mañana un momento. Hoy el mundo celebra, hermanos. Hoy el mundo celebra la resurrección de Cristo. Hoy el mundo católico, cristiano, celebra la resurrección de Cristo. La diferencia está en que ellos la celebran pero no la viven. Nosotros la vivimos y la celebramos poco, pero qué bueno vivirla y también celebrarlo y darle gracias a Dios y tener gratitud. Viva lo que Dios hizo por usted, hermano y amigo que está aquí. El evangelio no es algo como la gente lo ve, como para algunos, como para el que no le gusta el mundo ni el pecado. No, cuán lejos están de eso. Cuán lejos están de eso. El evangelio es para aquellos que han reconocido la obra de Cristo en el Calvario, han apreciado y valorado su obra y le han abierto el corazón y han entendido que esta obra es la obra más grande de rescate y de redención que se pudiese haber hecho por un ser humano, y la realizó Cristo por mí y la realizó Cristo por ti. Y cualquier inteligente dirá: voy a seguir a Cristo. Vea, hermano, el que no sigue el evangelio, con todo respeto, le falta inteligencia. Yo le repito eso, hermano: el que no sigue el evangelio, con todo respeto, le falta inteligencia. Y a los que siguen el evangelio les quiero decir: ustedes son los más inteligentes que hay. Caminar con Cristo, vivir con Cristo, la victoria que Cristo nos dio y hacia donde Cristo nos llevará un día. Esto es lo más grande que existe, iglesia. Dele la gloria a Dios. Hermanos, la resurrección de Cristo no fue algo que al Señor le surgió en el camino. Fue un plan magistral, estructurado, organizado de parte de Dios para salvarnos a nosotros. Cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de algo que Dios planificó para que el ser humano caído tuviera un destino diferente y una oportunidad diferente. De la resurrección de Cristo se habló desde el Antiguo Testamento. Así que de diferentes maneras y con diferentes ejemplos, desde el Antiguo Testamento ya se estaba hablando que iba a venir un día, un Redentor, y que iba a ir hasta allá, hasta la cruz del Calvario, y que iba a morir, pero que no se iba a quedar muerto, que la muerte no tendría el control sobre él. La muerte ha tenido el control sobre todos los seres humanos, y aunque algunos en algún momento resucitaron por algún milagro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, algunos hombres cuando depositaron el cuerpo de Eliseo en la tumba, se levantaron algunos, se abrieron sepulcros cuando Cristo murió, pero todos ellos volvieron
volvieron a morir. Pero hay uno, hermano, que llegó a la muerte y la muerte no pudo retenerlo ni tener control sobre su cuerpo. Simplemente se quedó en el sepulcro y en la tumba, y bajo la muerte el tiempo que él mismo ya había anunciado desde la antigüedad. Gloria al nombre de Jesús. Al tercer día se levantó. Pero eso ya estaba anunciado desde la eternidad. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Desde allá ya estaba diciéndole Dios al mundo que así como Jonás estuvo, ¿cuántos días? 3 días. ¿En dónde? En el vientre del pez. Así mismo. Y el pez no pudo hacer nada. Conforme se lo llevó, lo tuvo que devolver. Usted se imagina ese pez el día que vio a Jonás ahí. Este va a ser el almuerzo, quién sabe para cuántos días. ¿Usted sabe cómo querría el diablo y el sepulcro detener a Jesús? Pero una orden por encima del pez dictaminó que había que devolver a Jonás. Pues déjeme decirle que ni la muerte, ni el Hades, ni el diablo, ni el sepulcro, ni ninguna otra fuerza pudo retener a Jesús. Al tercer día se levantó victorioso. Al tercer día se levantó victorioso. Jesús mismo habló del caso de Jonás en Mateo 12:40. Si me ayudan allá, Jesús mismo lo anunció y lo dijo, hermano. Así como el pez no pudo retener a Jonás. Léanlo conmigo, por favor. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y se levantó, hermano. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Hermano querido, la resurrección no es el final feliz de una historia trágica. No, no lo es, aunque la celebremos. Y yo creo que eso es lo que la gente que no conoce a Dios lo celebra. Lo celebran cada año, pero espere que pase hoy domingo de resurrección y mañana se van para discoteca de muerte. Mañana se van para toda clase de actos pecaminosos, porque para ellos es una celebración de una semana trágica. Es la celebración de un proceso difícil. Pero para nosotros la resurrección no es eso. Para nosotros la resurrección es cuando Dios reescribió la historia, cambió la historia, reestructuró la historia. Lo que hasta ahí se conocía, la muerte no dejaba salir a nadie, pero Cristo resucitó. Cristo cambió la historia, reescribió la historia, reescribió lo que se había dicho, hermano, y todo eso tenía un propósito. Oh, alabe a Dios, dele la gloria a Dios, hermano. El salmista en el Salmo 16, versículo 10, también lo había anunciado. Ya había anunciado que él se iba a levantar. El salmista, inspirado por Dios, estaba diciendo estas palabras: porque no dejarás ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que ya proféticamente el salmista estaba diciendo, él ni sabía lo que estaba diciendo. Eso sí, entienda esto, hermano. Muchos de los que profetizaron y no sabían lo que estaban diciendo. Solo contaban lo que Dios
les inspiraba para que profetizaran y anunciaran. Ellos no conocían ni el tiempo, ni conocían el evento, ni cómo iba a ser, pero lo contaron desde allá para que quedara registrado en la historia que ese evento no fue algo al azar ni fortuito. Eso fue algo que ya estaba en el plan de Dios y venía anunciándose a través de la historia hasta que llegó el día en que llegó al mundo, se manifestó, entró en la escena del mundo. El ser trascendente se hizo inmanente, se metió en la humanidad, se metió en la esfera humana, se dejó torturar, vivió el martirio, vivió la persecución, vivió la burla y fue hasta la cruz del Calvario. Pero fue allá, hermano, y luego se levantó y ese día reescribió la historia. Pero esto no era nuevo, ya estaba escrito, ya estaba anunciado que el Cristo iría a la tumba, moriría y al tercer día se levantaría victorioso de entre los muertos para presentar la credencial y decir: consumado es. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, aleluya. Oh, hermano, yo no sé si a usted esto le da alegría. Yo no sé si a usted esto lo invita a decirle a Dios gracias. Dígale gracias un momento a Dios. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias. Dígale gracias un momento. ¿Cómo no decirle a Dios gracias, hermano? La historia sobre usted y sobre mí era otra. El destino para nosotros era otro. Pero Él lo cambió. Él lo cambió. No, por eso no lo celebramos, lo vivimos y hay que vivirlo. Hermano, el mundo lo celebra, nosotros lo vivimos. Para nosotros no es un día especial solamente. Para nosotros se cambió la historia. Se cambió el destino. Se reescribió el final. Como cuando a una historia, a una película, a una novela le cambian el final y dice: el final iba a ser este, pero se reescribió. Eso pasó con usted y conmigo. Reescribieron la historia. Ellos iban a morir, iban a ser condenados, iban a quedar presos del sepulcro, la muerte, el Hades, y el destino eterno iba a ser trágico para ellos. Pero se reescribió la historia y el Señor dijo: se cambia la historia. La historia ahora dirá que yo voy a morir por ellos y que yo voy a ir al sepulcro y al tercer día me levanto. Aleluya. Diga gloria a Dios. Hermano, pero eso que estaba anunciado y que Satanás sabía que nadie se había levantado de la muerte y que los que le habían levantado solo le decían: aquí volverás. Él sabía que había que hacer algo para tratar de detener eso. Y es efectivamente lo que se trató de hacer de muchas maneras. Y quiero decirle, hermano, y présteme atención a esto, y todavía hoy se trata de hacer. La resurrección es la más grande victoria que nosotros hayamos tenido, y la realizó Cristo, no nosotros. La realizó Cristo. Por eso Pablo escribe y dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra creencia. Si Cristo no resucita, perdimos el año. ¿Para qué fe? ¿Para qué comportamiento? ¿Para qué santidad? Si Cristo no resucita. Pero luego Él dice: pero si Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, Él es. Pues eso lo sabía Satanás y lo sabían sus huestes. Entonces, de una y mil maneras han tratado durante la historia de detener esa resurrección. Eso no es, hermano,
Y al día de hoy todavía se trata de negar la resurrección. Porque la iglesia está construida sobre la doctrina de la resurrección de Cristo. Sí, y aunque han tratado de tumbarla, no han podido y no podrán. Pero no que no lo intentaron, hermanos. Desde la antigüedad lo intentaron. Pedro mismo le dijo a Jesús: Señor, pero ¿qué vas a hacer? Los fariseos lo cuestionaron. El día que Jesús murió y fue dada la noticia que había resucitado, inmediatamente los líderes religiosos de la época, los fariseos y otros líderes de aquel entonces, negociaron con los soldados y con los que estaban ahí. Díganle que se robaron el cuerpo, que sus discípulos se robaron el cuerpo. Dígale que eso es un engaño. Así que eso no es de ahora. Desde allá ellos trataron de opacar la resurrección. Hay que detener esta historia de la resurrección. Hay que detenerla. Hay que decir que ellos, sus discípulos, sus seguidores, se robaron el cuerpo. Pero hermano querido y amigo que está aquí, escúchame esto. Eso fue lo que difundieron. Pero la Biblia dice otra cosa. Y déjeme decirle algo más. ¿Para qué unos pescadores simples y sencillos se iban a robar un cuerpo? ¿Para qué? Si al contrario, si Él no resucita, toda la historia de su fe había quedado derrumbada. Todas las promesas y sueños, ¿para qué? Al contrario, si Él no resucita, era para que hubieran quedado más decepcionados que nunca. Porque ¿para qué vivimos? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué lo acompañamos? ¿Para qué estuvimos con Él? Ahora, hermano, como unos hombres sencillos y pescadores y humildes, a que ya habían entendido parte del plan de salvación con sus vidas y que sus vidas habían cambiado, ¿cómo iban a enfrentar una guardia romana de ese talante que le pusieron a Jesús? ¿Cómo iban a hacerlo? Pero los fariseos y los de aquella época dijeron: digan que se robaron el cuerpo. Eso dice Mateo capítulo 28 versículos 11 y 15. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. ¿Y qué? Léanlo duro, por favor. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y habido consejo, dieron mucho, ¿qué? Dieron mucho dinero a los soldados. Digan ustedes que sus discípulos vinieron, ¿qué? Y lo hurtaron, estando ustedes dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, ¿nosotros qué? Le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Sabe con qué se pagaba que un preso se volara? El guardia pagaba con su vida, lo mataban. Así que esos hombres estaban advertidos. No era cualquiera el que habían metido ahí. Esa guardia le habían dicho: ustedes están custodiando un cuerpo de un hombre que dijo que en 3 días se iba a levantar, y ese hombre tiene muchos seguidores y han venido predicando de él. Así que ustedes no se van a dormir. ¿Usted cree que si yo fuera el comandante de esa guardia, le coloco 2 o 3? Yo le coloco una guardia y luego le coloco otro turno de otras 2 o 3 horas, y luego le coloco otro turno de otras 2 o 3 horas, y luego le coloco otro turno de otras 2 o 3 horas, y pongo uno que controle a todo, y lo amenazo y lo sentencio y le digo: mira, me pagas con la vida donde esto cambie. Pero ¿sabe cuál fue el final de esa teoría del robo? Jesús se levantó. No hubo que robar su cuerpo, no hubo que hacer nada. Los soldados eran conscientes que Él resucitó.
Dele la gloria a Dios, hermanos. Otros dijeron que Él en el tiempo que estuvo en la cruz se desmayó. Que Él sufrió un desmayo por las heridas, por las laceraciones del cuerpo, y que entonces lo enterraron vivo, y que vivo, al meterlo al sepulcro, entonces se despertó y que se salió él del sepulcro. Pero los grandes investigadores, porque hermano, a la resurrección de Cristo le han hecho toda clase de investigaciones. De hecho, un hombre se convirtió al evangelio porque no creía en Dios, pero era un abogado. Y alguien lo desafió con un caso y le dijo: tú eres abogado, investiga la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y refútala con tu estudio y tu investigación acerca si fue real la resurrección o no. Pues ese hombre que no creía en Dios y fue investigó la resurrección de Cristo, entonces dijo: no hay ningún otro hecho en la historia que tenga más veracidad que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Yo no creía en Dios y fui y la investigué, pero cada hecho demostró que Cristo vivió, existió, murió y resucitó. Hermano, dele la gloria a Dios. Aleluya. Así que dijeron entonces que él se desmayó, se despertó en el sepulcro y luego se levantó. Pero el hermano esta semana que nos predicaba nos contaba la historia de cómo era el látigo romano. Así que el látigo romano era como ver esta mano, un látigo, pero en la punta se bifurcaba en varios ramales, y en la punta le ponían pedazos de hueso y pedazos de metal. Así que cuando el verdugo romano sacudía el látigo y lo pegaba en la espalda de alguien, el látigo rasgaba, arrancaba los pedazos de carne, los arrancaba. A Jesús le pusieron una corona de espinas. Dicen que tenían entre 2 y 3 centímetros de profundidad. Así que el daño que alcanzaron a hacer era fuerte. Le traspasaron el costado con una lanza. Como alguien en un estado moribundo iba a levantarse después de haber estado dormido o desmayado, e iba a mover una piedra que calculaban que pesaba cerca de 2 toneladas para moverla, cuando lo primero que hubiera necesitado era una especial atención médica para haberle sanado esas heridas y esperar cuánto tiempo a que se recuperara. Pero hermano, no, Cristo no se desmayó, Cristo murió y fue al sepulcro y fue sepultado, y lo dictaminaron por muerto y le pusieron una guardia pretoriana para que lo cuidara. Pero mi Cristo ya estaba anunciado que ese cuerpo no vería corrupción y que se levantaría victorioso al tercer día de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Dele la gloria a Dios, hermano. El plan de Roma y el plan de la religión de aquel entonces y el plan de Satanás era acallar la resurrección de Cristo políticamente, económicamente, militarmente. Querían acallar la resurrección de Cristo. Pero quiero decirle algo, hermano, no era posible callarlo, porque la resurrección de Cristo era un plan divino desde el cielo para que usted y yo hoy pudiésemos cantar aquí, pudiésemos ser iglesia, pudiésemos adorar a Dios y podemos decir: somos salvos.
¿No le parece algo digno de alabanza esta mañana, hermano? ¿Por qué no aplaude a Dios un momento? Lo alaba, le bendice, le glorifica. Oh, aleluya, aleluya. Dele gracias a Dios, hermano, porque nosotros somos el resultado de la resurrección de Cristo. Usted hoy tiene paz, tiene vida, tiene perdón, tiene salvación, ha recibido el Espíritu Santo, tiene perdón de pecados por la resurrección de Cristo. Aleluya. Hermano, usted me entiende lo que Cristo hizo por nosotros. No fue una lucha contra una fuerza ni contra un poder. Era todo un plan orquestado para tratar de detener la obra de la resurrección. Pero por el contrario, esas teorías y muchas otras más, esas no son las únicas. Yo solo le cuento algún par por el tiempo. Pero las teorías acerca de la no resurrección de Cristo, de los que han tratado de negarla, han sido muchas. La alucinación fue otra. Eso fue que ellos alucinaron. Pero no en vano, cuando Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios capítulo 15, en la narración de la resurrección dice: apareció vivo a Pedro, apareció vivo a Cefas, apareció vivo a los dos que iban camino a Emaús, y 500 también, delante de 500 se presentó, para decir que no era la alucinación de uno o dos. Hermano, 500 no alucinan. Puede que alucine uno o dos o tres, pero cuando dice 500 era para decir es que se levantarán algunos que dirán que era una historia, que era una alucinación. Pero no, mi Cristo vive. Mi Cristo vive. Y era lo que había que anunciar, porque era la raíz de nuestra fe, iglesia. Era el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Cristo era el fundamento de nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra salvación, nuestra predicación. Los milagros no serían posibles si Cristo no resucita. Pero Cristo resucitó. Aleluya, dele la gloria a Dios. Por el contrario, hubo grandes pruebas de esa resurrección. Hubo grandes pruebas. Una de ellas, la vida de los discípulos. Una de las grandes pruebas de la resurrección de Cristo fue la vida de los discípulos. Hermanos, ni los mismos discípulos entendían a profundidad la resurrección. No la entendían, ni ellos mismos. Ellos también quedaron así, aunque Él se los había dicho. Él les había dicho: destruyan este templo, hablando de sí mismo, y en 3 días lo reedificaré, lo levantaré. Pero aunque ellos lo habían escuchado predicar, ¿qué hicieron ellos cuando Jesús murió? ¿A dónde se fueron? Volvieron a pescar, volvieron a las redes. Los que iban camino a Emaús dijeron: Jesús se les apareció y caminó con ellos. Y ellos tristes decían: hey, Jesús les dijo: ¿de qué hablan? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, varón fuerte en palabra, profeta, un hombre de milagros, pero dijo que resucitaría y no ha resucitado. Y tú eres un hombre aquí en Jerusalén y no sabes la historia. Y él iba caminando con ellos. Él caminaba con ellos. Era que ni sus mismos discípulos entendían bien la historia.
Pero ¿qué pasó en ellos? Que ni entendiendo bien la historia, pero luego Él se les aparece. Y cuando partió el pan delante de los dos que iban camino a Emaús, entonces ellos lo reconocieron y dijeron: Él es, Él es, Él es. Cuando las mujeres fueron al sepulcro y vinieron a contar la noticia, dijeron: Él resucitó. Esa es otra historia tremenda. Con el perdón de las mujeres en ese tiempo no les creían nada. No les creían nada. Así que si a alguien había que buscar para que contara la historia, era un personaje de renombre y un hombre u hombres, pero no las mujeres. Las mujeres no eran las indicadas para ir al sepulcro y que fueran a contar la noticia. Tanto así que Pedro de una vez se fue con un compañero y dijo: nos vamos para el sepulcro, porque las que están contando la noticia son las mujeres. Así era la historia. Las mujeres en ese tiempo no les valoraban, no les estimaban, no les daban honores ni privilegio, menos una noticia de esas. Pero ¿sabe por qué Jesús permitió que fueran las mujeres? Para desacreditar cualquier teoría que pudieran ellos decir. No, lo contaron, fueron las mujeres. Ustedes pueden decir lo que sea, pero lo contaron ellas. Y cuando llegaron y tocaron la puerta, las mujeres dijeron: Jesús resucitó. Y los discípulos no creían, pero luego Él apareció de donde ellos estaban y les dijo: yo soy. Hermano querido, Tomás no creía y Jesús se apareció donde estaba Tomás y le dijo: Tomás, mira mis manos, mete tu dedo aquí. ¿Sabe para qué? Para decirles a ellos: yo resucité. Pues ¿sabe qué pasó con esos discípulos en ese momento? Por el Cristo que murió, que ellos no entendían a profundidad la resurrección, pero que resucitó. A partir de ese momento, los temerosos, los asustados, los que le negaron, los que le cambiaron, fueron hasta la muerte por Él. ¿Quién iba a ir hasta la muerte por una mentira? Nadie. Pero ellos fueron hasta la muerte. ¿Sabe por qué? Porque para ellos no fue una historia. Ellos lo vivieron, ellos lo sintieron, ellos vieron la resurrección de Cristo. Hermano que está aquí, la resurrección de Cristo es la más grande victoria. Dele alabanza al Señor esta mañana, dele alabanza. Dele alabanza, hermano, dele alabanza. Pero ¿sabe para qué resucitó? Y aquí es donde viene la parte más interesante. ¿Sabe para qué resucitó? ¿Sabe por qué resucitó? Él no tenía que demostrarle a nadie nada. ¿Sabe por qué lo hizo? Para rescatarnos a nosotros. Él fue la primicia de los que durmieron, para un día decirle a su iglesia: no teman. Yo soy la primicia de los muertos. Y si yo resucité, los que creen en mí, aunque estén muertos un día, vivirán.
Yo vencí la muerte y los que están conmigo, mis hijos, se levantarán de entre los muertos. Y él le dijo un día: muerte, yo seré tu muerte, no pensando en él, sino en nosotros. Hermano, alábelo esta mañana, alábelo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Él resucitó para que usted y yo tengamos resurrección. Él resucitó para que usted tenga resurrección. El día que Cristo se levantó de entre los muertos, ese día, hermano y amigo que está aquí, nos dio a nosotros la justificación legal. Legal. Es como si se hubiera parado Satanás y todas las huestes y sacaran el acta y dijeran: culpables, aquí los espero, ustedes van a pagar. Pero se levantó Cristo de los muertos y nos entregó un acta que dice: justificados, justificados. Ellos eran culpables, sí, pero ahora son justificados. Ellos eran pecadores, sí, pero ahora son justificados. Yo no sé si usted me entiende esto, hermano. Que a usted alguien le saque un acta y le diga: culpable, pero que el Dios del cielo haya hecho todo este plan y luego se levante de la tumba, se levante de entre los muertos y le presente el acta legal y le diga: son justificados. Y sabe que el ser justificado es declarar inocente a un culpable. Usted no está aquí justificado por bueno, usted está justificado porque Cristo vino y fue a la muerte y se levantó de la muerte. Por eso somos justificados. Alábelo esta mañana, hermano. No es para menos. Iglesia, no es para menos. Iglesia, no es para menos. No es para menos. No tiene por qué pedirme en un aplauso. Yo tengo que aplaudir por una obra tan grande. No tienen que decirme que diga gracias. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por mí. Alábelo esta mañana un momento, hermano. Dele la gloria, dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria a Dios. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Él venció la muerte. ¿Sabe por qué lo hizo? Nadie había vencido la muerte. Nadie. Nadie. La muerte se reía de toda la existencia. Toda vida terminaba en la muerte. Toda gloria de los hombres terminaba en la muerte. Toda gloria de cualquier ser humano terminaba en la muerte. Había un acta que decía: aquí te espero. Aquí nos vemos. Hasta de los que creían en Dios, Satanás se burlaba y decía: aquí nos vemos. Pero Él se levantó de la muerte. Le quitó el poder a la muerte. Le quitó el imperio a la muerte. Pero ¿sabe por quiénes? Por usted y por mí. ¿Usted entiende lo que Dios hizo por nosotros, hermanos?
Amigo que estás aquí, tú entiendes lo que Dios hizo. Una obra como esta no es para ignorarla, no es para dejarla pasar por alto, no es para vivir de cualquier manera ante ella. Esta obra es para que alguien se detenga, la contemple y diga: qué privilegiado soy yo, qué afortunado soy yo, qué indigno era yo, pero Él me recogió. ¿A cuántos nos recogió Dios? ¿Cuántos éramos indignos? ¿Cuántos éramos culpables? ¿Cuántos éramos pecadores? Pero aquí estamos hoy, redimidos. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. ¿Sabe por qué resucitó? Para cambiar nuestra historia. Usted está aquí porque Él cambió su historia. No fue que la maquilló, la reescribió. Nos justificó, nos perdonó, nos redimió. Fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe qué significa que fue la propiciación? Que usted y yo teníamos que ir al sepulcro, a la tumba, y pagar el precio de todo eso. Pero Él dijo: que no vayan ellos, yo voy por ellos. Hermano que está aquí, ser salvo y tener esta salvación y pertenecer al pueblo de Dios y a los redimidos de Dios, esto es lo más grande que puede existir. Esto no es algo tan sencillo ni pequeño. Explicarlo es corto. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero terminar preguntándole: ¿qué vas a hacer? Yo quiero preguntarle: ¿qué vamos a hacer frente a este acto? ¿Nos vamos a seguir viviendo como derrotados? ¿O nos vamos a levantar y decir: es que Cristo murió por mí, pagó mi deuda en la cruz del Calvario, y su resurrección es mi resurrección, su victoria es mi victoria? ¿Nos vamos a seguir avergonzando del Evangelio? ¿Te vas a avergonzar del Evangelio? ¿Vas a esconder el Evangelio de alguien? Esto es lo más grande que hay. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos años necesitas para decidirte a caminar con Dios y agradecerle lo que Él ha hecho? Hay gente que lleva 20 años viniendo a la iglesia y todavía lo están pensando. ¿Qué vas a hacer? Amigo, ¿qué vas a hacer con esto tan grande? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar pasar? ¿Vas a esperar el día que Dios nos llame a cuentas? ¿Qué le vas a decir a Dios ese día? ¿Qué le vas a decir a Dios? Pero déjeme, yo hablo con los hermanos también. ¿Qué vas a hacer, hermano, con este evangelio tan grande? Con esta obra del Calvario tan grande. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a esconder? ¿No vas a pagar el precio de ser cristiano? ¿No le vas a hablar a otro de Cristo? ¿Lo vas a esconder? ¿No vas a crecer y vas a madurar para ser ese cristiano que Dios quiere, que pueda llevar esta obra a otros? ¿Qué vamos a hacer con nuestros miedos, temores, dudas, incertidumbres? Él la solucionó. Él es digno de que usted y yo esta mañana le creamos. Él es digno de que usted y yo esta mañana confiemos en Él.
Él es digno de que alguien esta mañana se entregue a Él. Él es digno de que usted esta mañana le diga: Señor, basta ya. Te voy a seguir y te voy a servir. Y mi vida es tuya y voy a vivir en gratitud. Señor, no me debes, yo te debo todo. Quiero invitarle que esté de pie. Aquí hay un altar para los que quieran venir a hablar con Dios, a darle gracias, a alabarle, a pedirle perdón, a arrepentirse, a reconciliarse con Dios, a comprometerse con Dios, a empezar una vida nueva. Porque Él reescribió nuestra historia. La resurrección cambió tu historia, la cambió. No la opacó. No la arregló, la reescribió. Yo no sé si pudiéramos tomarnos un momentico y darle gracias y alabarle. Tomémonos un momentico y acompáñeme a decirle gracias. ¿Por qué no me acompaña a decirle: Señor, aquí estoy? El fin de todo fue por mí, para cambiar mi historia, para sanarme, para salvarme, para perdonarme, para darme la victoria, para decirme: sígueme. Yo quiero orar aquí por alguien más, un amigo que quiera hoy venir aquí y decirle: Señor, aquí estoy. Un amigo que hoy quiera venir y decirle: Señor, hoy te entrego mi vida. Alguien que haya sido bautizado, pero quizás no le has dado el valor y el lugar a esto que tienes. Hermano que estás aquí, ser bautizado en el nombre de Jesucristo es la más grande regalo, el más grande perdón, la más grande bendición que Dios te ha dado. Somos salvos. Esta mañana no estamos celebrando la resurrección, estamos viviendo. Usted la está viviendo. El que usted esté aquí, el que pueda cantar, orar, servir, predicar, caminar con Dios, sentir a Dios, sentir paz y perdón, es porque usted es resultado de la resurrección de Cristo. Pero lo que nos espera ya, hermano, se lo voy a predicar esta noche. Lo que nos espera después de esta resurrección, se lo quiero contar esta noche. Pero aquí estamos por Él. Por Él. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis dele gracias, alábele, bendígale esta mañana, bendígale, dice tu sangre por mí, bendígale, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Hermano, la tumba de los grandes está vacía. Dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. Dele la gloria a Dios. No te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí. Dele la gloria a Dios. Errores, no me despreciaste. Bendiga a Dios. Me abrazaste. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo. Habla con Dios, mí, habla. Mi Jesús. Amigo, Él murió por nosotros. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí,
Iglesia, ¿qué vas a hacer? Tu amor es alto, Hermano, ¿qué vas a hacer? es profundo, ¿Qué vamos a hacer con lo que Él hizo por nosotros? sobrenatural. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Tu amor es alto, Servidores, líderes, jóvenes, profundo, amigos, y es alto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? sobrenatural. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer? Oh, dígaselo, hermano, dígaselo un momento. Hable con Dios, hable con Dios. Traspaso tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Habla con Dios, habla con Él. Cada caso que te quiero. Oh, mi hermano, habla con Él esta mañana. Por la resurrección tenemos Espíritu Santo. Por la resurrección tenemos paz para con Dios. Por la resurrección el diablo está vencido. Oh, aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Dígaselo. Dígaselo, dígaselo, hermano. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer, servidor? ¿Qué vas a hacer, iglesia, jóvenes, amigos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí está la gloria de Dios esta mañana, hermano. Aquí está el Espíritu Santo. Si podemos recibir el Espíritu Santo es por la obra de la resurrección. Porque Cristo se levantó. Y las cadenas les fueron quitadas. Por eso podemos recibir el Espíritu Santo. Y si Pablo y Silas se adoraron, Sí, Señor. las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Sí, Señor. No rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. No, Aleluya. tu amor rompe cadenas. Sí, Señor. No tiene fronteras. Ese es el amor de mi Cristo. No tiene Aleluya. Hable con Dios, hable con Dios. El velo que impedía tu presencia en mi vida Sí, Señor. se rompió. Hermano, hable con Dios. Habla con Dios. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió.
Señor. Se rompió. Sí, Señor. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió. Sí, Señor. Se rompió. Hable con Él. El velo que impedía tu presencia en mi vida. Aleluya. Aleluya. Se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Oh, aleluya. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Alábelo, hermano, alábelo. Llegó mi amado, llegó mi amado. Alábelo esta mañana. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Su amor rompe cadenas, no tiene frontera. Su luz rompe condenas, no tiene barreras. ¿Qué vamos a hacer? El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Aleluya. Se rompió. Esa resurrección nos da vida, El velo que impedía pero también nos da tu poder. presencia en mi vida Nos dio autoridad. se rompió. Hay milagros por el poder de la resurrección de Cristo. El velo que impedía tu presencia en mi vida se Sí, rompió. Señor. Se rompió. Hay milagros, hermanos. El Señor puede sanarte. Su resurrección fue suficiente. Se rompió. Aleluya. Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Sí, Señor. Llegó Jesús el que mueve Él las es quien pelea tu batalla. Llegó mi amado, Él es llegó quien mi pelea amado, tu batalla. llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi Aleluya. amado, llegó mi amado. No temas. Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. No rompe cadenas. Sí, Señor. No tiene frontera. Tu luz rompe Aleluya. no tiene barrera. Gracias, Señor. Tu amor rompe cadenas. Gracias, Dios. No tiene frontera. Tu luz rompe condenas. No Gracias, tiene barreras. Gracias, Señor. Qué obra, hermanos. Qué obra la de Cristo por nosotros. Qué obra la que Cristo hizo por nosotros.
La única pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? ¿De qué manera responderemos a una obra tan grande? Amigos, ¿de qué manera van a responder a eso que Dios hizo? ¿Cuál será tu respuesta? Hermano, ¿cuál será tu respuesta? Líder, servidor de la iglesia, hermano bautizado, ¿cuál es tu respuesta a una obra increíblemente grande? Vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. La obra del Calvario es algo extraordinario. Dele gracias, hermano. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, gracias. Dígale: gracias. Dígale: Señor, gracias. Mil gracias. Mil gracias, Señor. Mil gracias por una obra tan grande. Si usted quiere quedarse en ese altar o arrodillado un momento dándole gracias, puede hacerlo, hermano. Esta obra es muy grande. Señor, gracias por una obra tan extraordinariamente maravillosa. Que yo no sea inferior a esa obra, Dios. Que yo no la desprecie, que yo la valore, que yo te siga, que yo te sirva, que yo camine, que yo entienda lo que tú has hecho por mí, Señor. Gracias. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida digamos gloria a Dios.